tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. En un programa muy especial de hoy, ya ven que les va a gustar muchísimo. ¿De qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar nada más y nada menos que de la ciberseguridad en México. Tema tan importante que no lo hemos tocado de manera en específica en todos estos años que lleva el programa. ¿Por qué? Porque estábamos esperando a un invitado muy especial. Un invitado experto en estos temas, un invitado que tiene una larga carrera en temas de ciberseguridad. Es ingeniero en telemática, nuestro invitado tiene una maestría en Derecho a las Tecnologías de la Información, una especialidad en protección de datos personales, varias certificaciones, varios puestos importantes en materia de seguridad en el gobierno, en empresas particulares, en fin, es un experto del hilo hasta donde guste que jale. Es un gran experto y tenemos a nuestro invitado Armando Becerra. Armando, un gusto tenerte en el programa y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos y bueno, pues a nuestro buen amigo y co-conductor del programa, Joaquín Elizalde. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Mucho gusto, perdón por cruzarme. Es un placer que estés con nosotros, Armando. La verdad que es una persona sumamente experta en estos temas y tiene una agenda muy apretada y por fin nos hizo un espacio y nos honra tenerte aquí con nosotros, pero sobre todo por el conocimiento que le puedes aportar a nuestros televidentes. Y te damos la bienvenida, Armando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, encantado. Y bueno, también comentarles, no habíamos tocado en este tema porque queríamos que fuera en particular Armando, el ingeniero Armando Becerra, que lo tocara, porque para nuestro punto de vista es el ingeniero más importante en temas de ciberseguridad que existe actualmente en el país y su práctica, bueno, su praxis lo dice de sobra. Pero bueno, le pedimos que para que llegue al uso de la población nos haga el favor de contestarnos unos breve cuestionario que le hemos preparado para que lo entiendan nuestros televidentes de qué trata la ciberseguridad y por qué es tan importante. Mi estimado Armando, ¿podrías platicarle a nuestro público qué es la ciberseguridad? Claro que sí, pues la ciberseguridad desde ahí empieza como un tema con cómo definirla o cómo acercarse a diferentes sectores de la población, porque se ha convertido en una palabra de moda y se ha utilizado para englobar distintos conceptos como seguridad de la información e incluso seguridad así simplemente pensando incluso en bancos, en cajas fuertes, en elementos de ese tipo. Cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando estrictamente de los elementos para resguardar la información, conocimiento o datos personales en el entorno digital, ¿no? Y cuando hablamos del entorno digital estamos hablando tanto de estos activos de información, ¿no? Bases de datos, datos personales en un equipo de cómputo, como de la infraestructura crítica, los servicios de agua, de luz, de gas, todo lo que mantiene operando a un pueblo, a un estado, una nación, un país, también entra del rubro de la ciberseguridad. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad solo de los datos personales, solo de la información, y tanto en físico como papel, fotocopias, archivos, documentos en físico, como de archivos en electrónico, ¿no? Si lo viéramos como una especie de diagrama de Venn, ¿no? De circulitos que convergen, la ciberseguridad cubriría la información electrónica y la infraestructura crítica, ¿no? Estos servicios, mientras que la seguridad de la información cubre solo el conocimiento, la información y los datos personales. Muy bien. Eso a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en las cátedras que damos, normalmente circunscribimos que la seguridad digital o la ciberseguridad está encaminada solo a datos personales, pero con esta explicación que nos da el ingeniero, pues se nos abre el espectro del mundo que implica todo este tipo de medidas que pudieran implementarse para protegerlo. Así, Armando, a mí también me gustaría preguntarte, en general, ¿cuál es la situación de la ciberseguridad aquí en México? ¿Estamos ad hoc? ¿Nos falta? ¿Hay mucho por hacer? ¿Cumplimos estándares? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues en general digamos que muchas veces existe esta perspectiva fatalista, ¿no? De que en México o que los países de Latinoamérica no cumplen con estándares de ciberseguridad o que no tienen capacidad operativa en materia de ciberseguridad. Y por otro lado también siempre está yo veo que siempre está el discurso recurrente de que siempre hay mucho por hacer, de que estamos retrasados. En general, o sea, no solo México ni Latinoamérica, los países más avanzados
en materia de ciberseguridad siempre van a necesitar estar un paso adelante, ¿no? O sea, es parte como de estos discursos comunes que escuchamos, ¿no? Cuando se habla de ciberseguridad o de cualquier materia relacionada con tecnologías emergentes, siempre vamos a necesitar dar un paso adelante. No es un tema regional. Ahora ya hablando en particular, sí, en México sí tenemos, y otros países de Latinoamérica sí tenemos un escenario muy particular de cómo se vive la ciberseguridad. Para empezar, pensemos pues en los entes económicos que operan aquí en México, ¿no? Las MIPYMES. Sí. Estamos hablando de que las empresas pequeñas, los profesionales individuales, los doctores, abogados, contadores que tratan distintos tipos de información, incluidos datos personales, representan el 90% de las unidades económicas activas en México, ¿no? Entonces, sí, eso es una característica muy particular, ¿no? de la región. Y eso que implica que los esfuerzos o todo este trabajo que debería generarse tendría mucho que orientarse a las MIPYMES. ¿Y por qué? También, ¿no? O sea, estas unidades económicas o estos profesionistas que tienen sus propios equipos de cómputo personales resultan por cuestiones que se conocen como ciberhigiene, ¿no? Hábitos que resultan sencillos o de uso cotidiano y que mitigan, digamos, como una campana de B, ¿no? El 80% de los ataques, de las amenazas, que ahorita podemos platicar un poco de eso, se mitiga con acciones que son relativamente sencillas y que no son del uso común. ¿Y por qué hablo de ciberhigiene, no? También es un término derivado de los temas de ciberseguridad, acotado pues a la población en general y a las empresas pequeñas, porque se tienen que volver hábitos de uso cotidiano, ¿no? Antes la gente se moría, ¿no? Por no lavarse las manos de disentería, de enfermedades diversas, porque no había un mensaje global, ¿no? Una política pública que les dijera, lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Tardó muchos años en permear, ¿no? Algo similar está ocurriendo con México, con Latinoamérica, aunque hay muchas noticias en medios, en redes sociales sobre ciberataques, sobre robos informáticos, delitos informáticos en general. Todavía no tenemos ese equivalente en entorno digital como usuarios y por lo tanto con las MIPYMES a lavarse las manos, ¿no? Entonces creo que eso describe mucho cuál es el escenario, porque si yo no tengo el hábito de ciberlavarme las manos, si voy a trabajar en una empresa de sector privado, ya no en una MIPYME, en una empresa de sector privado o de gobierno, pues llevo esa carencia del hábito de ciberlavarme las manos para salvaguardar los activos críticos que ya es lo que platicamos, ¿no? Los datos personales, la información, el conocimiento crítico de seguridad de una nación, incluso la infraestructura crítica, ¿no? Servicios de luz, agua, que podrían verse afectados, ¿no? Sin querer sonar muy extremo, por no sabernos ciberlavar las manos, ¿no? Y en ese tenor que nos comentas, mira, yo creo que sí ha empezado a haber ya un conocimiento por parte de las empresas, porque ya todas las personas manejan su teléfono celular, entonces ya entramos en Facebook, en las redes sociales, en internet, y por todos lados vemos consejos, artículos de seguridad. Yo pienso que ahorita estamos ya en un muy buen punto en que se está empezando a llegar la información a las empresas de cómo pueden proteger su información. Ahora, de eso a la desidia de las empresas y a que vean el impacto que tienen en no tratarlo, es otro tema, ¿no? Porque les falta darse cuenta que corren un gran peligro, ¿no? El hecho de no tener una buena ciberseguridad dentro de su empresa, un esquema general. Bajo ese tenor, mi estimado Armando, ¿tú cómo ves, cómo nos encontramos en este momento en México en general en estos temas de ciberseguridad? Está muy polarizado porque por un lado sí están, no solo las empresas en México, sino las empresas que dan servicios en México y a otras partes del mundo. Pensemos tan solo en Facebook, ¿no? Ya tiene características de privacidad por defecto que han ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y esas características de privacidad y seguridad ayudan a los usuarios sin un gran esfuerzo a mantener su información protegida, ¿no? Entonces eso ya entra como en el rubro de la ciberhigiene, ¿no? Hay empresas que son, vamos a utilizar el término, muy entronas, ¿no? Y se la pasan tanto en sus campañas internas como a los usuarios proporcionándoles herramientas, ¿no? Pero por otro lado hay todo un sector que no solo es un tema
o sea, la ciberseguridad llega a tocar muchos temas tangenciales. También esa es como otra particularidad de esta área de estudio, ¿no? A veces cuando hablamos y volvemos, como en diagramas de Venn, como en círculos, ¿no? Cuando la protección de datos y la seguridad nacional se tocan, estamos hablando de, sí quiero perseguir a un criminal, pero no debo vulnerar la privacidad de los usuarios con herramientas de espionaje, ¿no? Sí estamos hablando de datos personales y economía, también toca la ciberseguridad porque hay modelos económicos que pueden sobrepasar la explotación de la información y entonces vulnerar los derechos de los usuarios, ¿no? Si estamos hablando de delitos electrónicos y ciberseguridad y malware, por ejemplo, estamos hablando de economías del malware, ¿no? El programador que desarrolla un virus se pone en contacto con quien tiene una red bot, ¿no? Una red de infección, y pues juntos se ponen a distribuir un virus para luego lucrar con él, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos todos esos actores y les digo, hay empresas que son muy proactivas y hay otras, por ejemplo, el ejemplo que les quiero poner, cuando fue el malware de WannaCry, ¿no? Quienes no estén familiarizados con el WannaCry y Petya son un tipo de software malicioso o malware que se distribuyó durante el año pasado y fue mediáticamente sonado, ¿no? En las noticias de televisión. En general, en Internet sonaba y constituyó no un nuevo tipo de malware, pero les digo que se volvió mediático, que es el ransomware o software de secuestro. Este software de secuestro lo que hacía era cifrar o encriptar, no es el término más adecuado, pero ocultar esta información de los usuarios en los dispositivos y tener que pagar por recuperar esa información. ¿Y qué ocurre? Para que este malware se ejecutara, se explotaba una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son deficiencias, fallas o defectos inherentes en nuestros equipos de cómputo, sean celulares, computadoras en general. ¿Qué pasa, no? Con una herramienta que se llama Shodan, ¿no? Es un buscador como Google, como Bing, especializado para buscar características en equipos de cómputo. Era posible, como cualquier usuario con cierta curiosidad puede buscar esa vulnerabilidad que explotaba este malware de WannaCry o de Petya. Entonces se utilizaba esta herramienta para ver cuántos equipos de cómputo en el mundo o en México, después de la noticia, seguían siendo vulnerables a la infección. Entonces, no recuerdo ahorita exactamente las cifras, pero en julio, si uno hacía esa búsqueda de la vulnerabilidad, pensemos que eran alrededor de 10,000 equipos de cómputo en México que todavía podían ser vulnerables, aunque ya se había publicado la actualización por parte de Microsoft de este malware. Hice la búsqueda en diciembre, o sea, ya 6 meses después, y seguían siendo alrededor de 8,000, 9,000 equipos de cómputo en México. Entonces, no suena tanto 10,000 computadoras y somos 70 millones de mexicanos conectados a Internet, ¿no? Pero, ¿qué significa que en 6 meses no se actualizaran 6,000, 7,000 equipos de cómputo? Significa que, bueno, por una parte, la actualización para los usuarios normales, digamos no empresariales, llegó de manera automática, como nos llegan, salvo que las desactivemos, nos llegan las actualizaciones a nuestro equipo de cómputo. Eso significa que esos 7,000, casi 7,000 equipos de cómputo, eran usuarios empresariales. Y quería llegar a todo esto para contestar a tu pregunta, Mario. Claro, muy bien. Esos 7,000 usuarios eran usuarios empresariales que no estaban recibiendo las actualizaciones muy probablemente por 2 causas. Porque era software pirata, ¿no? El software pirata es difícil que reciba las actualizaciones más recientes. O 2, porque son sistemas administrados y el gerente de sistemas o el administrador no bajó o no está consciente de que tiene que actualizar esos sistemas, ¿no? Entonces, creo que eso contesta la pregunta. Si bien hay quienes son muy proactivos, también hay un tema como de deficiencia, de pasividad, de duermo bajo una piedra, ¿no? Ahí, pero no la importancia de actualizarse, de estar ahí, de proteger sus equipos, ¿no? Mi estimado hermano, te agradezco muchísimo tu respuesta. Vamos a un corte comercial, amigo. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Con el invitado tan interesante, sabe tanto del tema, nos está enseñando muchísimo sobre ciberseguridad. Mi estimado Joaquín, ¿tienes una pregunta que hacerle a nuestro invitado? Armando, nos platicabas que por un lado el usuario particular, el pyme, es el sector que, por un lado, debe más grande y que habitualmente con la explicación del WannaCry que nos dabas, pues irónicamente era el que estaba más protegido respecto a esto, y un tanto por ciento de las empresas no estaban actualizadas para evitar este tipo de vulnerabilidades o este tipo de ataques. Entonces, a tu juicio, como para crear conciencia y establecer ciberseguridad tanto para entidades como para personas físicas o empresarios o emprendedores, ¿qué es lo que tú te gustaría o qué comentario tendrías hacia ellos para empezar a tomar más proactividad en esto? Pues yo creo que tengo que tomar otra vez ese punto de la ciberhigiene, ¿no? O sea, Ajá. y justo me agarro del ejemplo de WannaCry, ¿no? Porque ya estamos diciendo, los usuarios empresariales en principio parecieran que son los que aquí en México son de los que menos protegidos estaban porque no se actualizaban los equipos de cómputo. Pero hipotéticamente, ¿no? Pensemos que nadie los actualiza. ¿Cómo se hubiera mitigado el ataque no abriendo el archivo sospechoso o desconocido, ¿no? Nos llega por correo electrónico un PDF y ese PDF termina en .exe, ¿no? .exe es la extensión de un archivo ejecutable. Y un archivo ejecutable, ¿qué significa? Pues que es un software que va a hacer algo, que va a correr, que se va a ejecutar en nuestro equipo de cómputo o en nuestro celular, ¿no? Entonces, del grueso de equipos infectados en el mundo, pues si no le hubieran dado
abrir a ese archivo que decía .exe, pues a lo mejor buena parte de la infección se hubiera mitigado, ¿no? No abrir la dirección electrónica, la liga que venga de un destinatario que no conocemos, ¿no? También eso es básico y es interesante también en materia de ciberseguridad. Los ataques, vamos a llamarlo así, siguen siendo los mismos, ¿no? Esta estafa del príncipe nigeriano, ¿no? Es un clásico, ¿no? Pedir dinero a cambio de mandarte más dinero por medios muy sospechosos, ¿no? Empezó por correo electrónico. Ahora tenemos más plataformas de ataque, ¿no? Entonces se vuelve interesante, ¿no? Porque ya te va a llegar por Facebook Messenger, te va a llegar por WhatsApp, te va a llegar por mensaje de texto, te va a llegar por el grupo de la familia, ¿no? El grupo de los amigos, el grupo del trabajo, porque ya cuántos grupos no tenemos. Sí. Todo eso son hilos de ataque. Entonces yo como atacante, ¿no? Me pongo esa cachucha, el mismo malware que yo cree, ¿no? La misma vulnerabilidad que yo quiero explotar, ya no voy a tener un solo canal que es el correo electrónico, ya voy a tener todos estos y yo lo voy a intentar distribuir por todos ellos. Sin embargo, la medida de mitigación no deja de ser la misma, ¿no? Así como no le hables desde chiquito, no le hables al extraño, no abras el correo del extraño, ¿no? E incluso cuando es el correo de que eso es otra forma de infección, ¿no? Si es un correo de Mario, pero no esperaba que Mario me mandara algún correo, pues primero le echo un fonazo. Oye, Mario, ¿me mandaste este correo? O por WhatsApp, oye, ¿me mandaste este correo con esta información? Ah, sí, no sé qué. Perfecto, entonces ya lo abro. Entonces es la misma medida de mitigación que volvemos, es como ciberhigiene, pero aplica para todos estos vectores, ¿no? Entonces. Y eso sí, fíjate que esto es algo, perdón amigo que te interrumpa, es algo que todos sabemos. Todos el que utiliza un teléfono, una tableta, una computadora, hasta los estudiantes lo saben que es algo, pero no lo llevan a cabo. Ya son cuestiones de seguridad, se puede decir, hasta básicas, mi estimado Armando, pero que no los llevan a cabo. Porque ya ahorita se sabe muy bien de este tipo de virus, de infecciones. Todas estas problemáticas, como bien dices, se han diversificado con el paso del tiempo, de llegar a correos, lo que nos platicas, a llegar a todos los medios de comunicación que existen. Estaríamos viendo que es un problema que no es solamente de México, es un problema de sectorial, regional, es un problema mundial en general. Efectivamente. En este tenor de los sectores regionales de los países, no sé, tú nos platicarás, pero en teoría pues deben tener algún tipo de estrategias en común para poder mitigar los daños que se realizan con ese tipo de ataques. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Sí, claro, eso ya va como a la esfera macro, ¿no? Recientemente, o sea, la tendencia global, y bueno, países de Europa, Estados Unidos, Canadá, ya venían adelantando. Ahorita la OEA ha hecho una tarea fuerte en distintos países de Latinoamérica, apoyando para la creación de estrategias nacionales de ciberseguridad, justo con las particularidades de cada región. Recientemente, el año pasado, pues también en México, ya se publicó nuestra estrategia nacional de ciberseguridad, ¿no? ¿Y por qué es importante conocerla, ¿no? Porque es importante, uno, saber que existe, ¿no? Que tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, nos habla de saber que existe, y dos, luego leerla y conocerla y saber cuál es como el gran paraguas, y eso les sirve tanto a las empresas grandes como al gobierno, como a las MIPYMES. Y voy a explicar por qué, y bueno, y también como ciudadanos. Como ciudadanos es bueno y es hasta cierto punto tranquilizante saber que es una de las áreas de interés del gobierno por la cotidianidad con la que convivimos con estos entornos digitales, ¿no? Bien lo dicen ustedes, o sea, ya el celular, la tablet, ya no es ninguna novedad que se esté utilizando día a día, ¿no? Entonces, es extraño, sería extraño que un país no se preocupara por esa parte del entorno digital, ¿no? Y tan así que, aunque apenas está saliendo esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad, una de las prioridades del sexenio fue la Estrategia Digital Nacional, que bueno, ya es un tema más de agendas, el por qué no coexistieron, ¿no? Eso ya es muy personal opinión. Si vas a lanzar una estrategia nacional, una estrategia digital nacional, pues debería tener ese apartado de ciberseguridad o de buenos hábitos del usuario. Apartado dentro de la estrategia, ¿no? Exacto, porque estás introduciendo una nueva tecnología sin del todo las mejores medidas o las mejores estrategias para ir salvaguardando a ese sector de la población que todavía no está familiarizado. Ese es o sea, estamos hablando, cuando mencionabas, Mario, que estamos familiarizados, es un sector de la población
el que está familiarizado con los medios digitales, ¿no? Hay un tema de brecha digital que se ha ido subsanando en México, sí, pero que sigue existiendo, y no solo hablamos de brecha de acceso, que eso es bien importante para todos estos temas. Sí. La brecha de acceso es simplemente a tener internet, tener los dispositivos, pero puedo tener esto a la mano y aún así sufrir una brecha de conocimiento, de saber cómo utilizar adecuadamente y responsablemente estos activos. El analfabetismo tecnológico, como se conoce. Exactamente, ¿no? E incluso formatos de analfabetismo intergeneracional, ¿no? Donde está todo uno envuelto y los papás no saben operar las consolas de juego y el niño es el que le pone la contraseña para filtrar contenidos, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde estuvo la protección ahí, no? Sí, claro. Entonces, entonces regresamos, ¿no? Porque es importante que estas estrategias nacionales existan y las conozcamos, uno, para saber por dónde van a ir los esfuerzos globales, ¿no? Del Estado mexicano, para ir dónde va a empezar a cultivarse esta cultura de la ciberseguridad, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores? ¿O quiénes podrían ser los actores? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que se van a seguir? Entonces eso es como ciudadanos, ¿no? Como ese conocimiento como de otras cosas que tenemos, pues de estas materias. Y para las MIPYMES y también las organizaciones grandes, son áreas de negocio, son áreas de oportunidad, porque van a encontrar cuáles son las prioridades, digamos, de ese consenso de expertos que metieron mano en la redacción, en la creación de esta estrategia nacional, pues cuáles pueden ser las áreas de oportunidad, ¿no? Se habla también, hay países como Finlandia que se han vuelto países centrados o cuya industria se ha centrado, por ejemplo, en ciberseguridad o en soluciones de seguridad informática, ¿no? Y ese es un símil a lo que, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Aquí se intentó que México fuera una maquila poderosa, ¿no? Que el hecho económico no se dio, pero un símil es en la actualidad la creación de industrias de ciberseguridad, de tecnologías seguras, de tecnologías sustentables también, ¿no? Todo ese nicho de mercado se puede, puede darles ideas a las organizaciones si leen estas estrategias o si las conocen. Sí, porque van a identificar las necesidades que tienen los sectores, ¿no? Y por eso crear, ya con base en esta definición de la estrategia de ciberseguridad, pues decir, hay esta necesidad, alguien la tiene que cubrir, ¿no? Se vuelve en un punto de oportunidad. Y de hecho algo que comentas y que estoy de acuerdo completamente con los dos, pero que va más allá, es necesario para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo a cabalidad, es necesario obligatoriamente tener una buena estrategia de ciberseguridad, porque ya la mayoría de las transacciones que se realizan por medios tecnológicos, como por comercio electrónico, por vías de telecomunicaciones, si estas llegan a tener repercusiones, en gran medida, van a afectar directamente el Plan Nacional de Desarrollo. Este debe ser involucrado a la par. ¿Estarás de acuerdo, mi estimado Armando? Sí, claro. O sea, como les mencionaba, o sea, la ciberseguridad se vuelve, ya no es una materia, lineal o vertical, se vuelve un eje estratégico transversal y que tiene que ser tocado. Pues, ya trasciende los ámbitos del simple hackeo de una cuenta, etcétera. Ya tiene un impacto incluso económico, ¿no? Económico mundial, como bien mencionaba Armando, no solamente para México, para los países, para el mundo en general, ¿no? Y hay que tener unas buenas estrategias para tratar de amortizar estos ataques, ¿no? Estos nuevos ataques. Sí. Amigo, quería hacer una pregunta. Aparte de conocimiento por parte de las personas para su propia seguridad, aparte de establecer puntos de oportunidad para quien desee incursionar en estos tipo de negocios en ciberseguridad, ¿qué otra cosa nos aporta esta estrategia? Pues, de manera general, pues este es como el gran aporte, ¿no? Porque la estrategia marca es un documento de alto nivel, ¿no? La estrategia nacional, entonces marca estas directivas, los cómo se van a ir fraguando, ¿no? Por cada una de las instituciones participantes, e incluso pues, participantes del sector privado, pues a lo largo del tiempo, claro, ¿no? Es la implementación, ¿no? Pero se trata justo de esa parte. ¿Y eso constituiría, por ejemplo, un desafío para estas medidas de seguridad a nivel global o cómo podríamos, o qué desafíos presenta este tema de la ciberseguridad? Pues los grandes desafíos a nivel global, ¿no? Contestando tu pregunta, lo estamos viendo en las noticias, es
por un lado, digamos que los podemos dividir en dos grandes desafíos, ¿no? Por un lado es el descubrimiento de fallas o vulnerabilidades o defectos en tecnologías que creíamos o que contemplábamos ya hasta cierto punto seguras o 99% seguras. No es una máxima no de ciberseguridad, sino de seguridad en general, pues que no hay un elemento 100% seguro, resguardado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, sobre todo el último año, ¿no? El año pasado, tecnologías que se creían seguras, se les están encontrando fallas. Por ejemplo, los dos grandes ejemplos ahorita, el año pasado en el protocolo de comunicación de redes inalámbricas, WPA, ¿no? Que es básicamente la tecnología o el medio, la tecnología con la que se comunican los equipos de cómputo, los celulares con nuestros puntos de acceso de Internet Wi-Fi. Uno de los mecanismos de cifrado para asegurar las comunicaciones, para evitar que un tercero que se conecte pueda leer o pueda revisar qué páginas web estamos revisando o las conversaciones que tenemos con otros usuarios, se descubrió que sí, que puede tener, el protocolo puede tener una falla y por lo tanto algún tercero, ¿no? Conceptualmente algún tercero podría intervenir esas comunicaciones, ¿no? Entonces, esa es una falla. Los procesadores, ¿no? AMD o Intel, hay unas vulnerabilidades que en el medio se están conociendo como meltdown, ¿no? ¿Y qué implica eso? Se consideraba que los microprocesadores, que los chipsets eran seguros y ahora se está viendo que puedes meter vulnerabilidades ahí, ¿no? En los dispositivos USB, ¿no? Una vulnerabilidad que es Bad Bunny, ¿no? Que puedes escribir en la firmware, en la parte más interna de la USB y esconder malware, ¿no? Entonces, ahora sí que ese gran desafío es que en tecnologías que estábamos creyendo seguras nos van a estar o nos podrían estar llegando golpes, ¿no? Estos son solo los ejemplos inmediatos. Y por otro lado, también hay un tema de que las tecnologías nuevas van o ya tienen fallas inherentes. Entonces también es un gran desafío. Y el ejemplo inmediato es denominado Internet de las Cosas o la superconectividad, ¿no? Que se conecta a Internet del refrigerador, la lavadora. ¿Y eso qué implica? Que por cubrir las necesidades del mercado, ¿no? por sacar todos estos dispositivos de demanda, los protocolos de seguridad o la seguridad no es como que el primer plano. Sí. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo en Internet o en las noticias? Que en congresos de seguridad está saliendo el hacker, el investigador de seguridad, ¿no? Aunque hacker ya tiene esta connotación positiva en el RAI, ¿no? El investigador en seguridad que hackea el dispositivo de walkie-talkie para hablar con los bebés y no solo está escuchando el entorno, sino que también puede estar hablando, ¿no? Ya no es una escucha pasiva, sino activa, ¿no? Hablándole al bebé, ¿no? Pruebas de concepto donde autos inteligentes se les puede hacer fallar los frenos, ¿no? Entonces, también empieza a haber todo un tema de que saco rápido la tecnología, saco rápido la implementación y no estoy asegurándolo. Dejando un paso atrás, la importancia de la protección, de la seguridad en general, de la ciberseguridad, como bien nos explicas, no de la información en general. Mi estimado Armando, vamos a un corte, si me lo permites. Está muy interesante el programa, amigos, no se vayan. Regresamos en un momento. Abogados al Día, Data Protección. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestro gran invitado, el ingeniero Armando Becerra. Y bueno, quisiera preguntarte algo, mi estimado Armando, aprovechando este tema de la ciberseguridad, ¿no? Estabas hablando del Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas, hablar de Internet de las Cosas es hablar de, pues, de casi todo, en su mayoría todo, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de necesidad del ser humano que tenga que ver con la tecnología que esté involucrado el Internet. Y comentabas que es muy importante la situación vigilar en tema de ciberseguridad, el Internet de las Cosas, porque a fin de cuentas tenemos, bien nos lo explicabas, Internet en el refrigerador, hasta en la lavadora. Yo he visto unas lavadoras que tienen Internet, ¿no? Sí. Increíble. Y a fin de cuentas, pues estas empresas se dedican a comercializar y a vender sus productos. Lo suyo no es la seguridad, no es tanto la seguridad del cliente, del consumidor en el aspecto de la privacidad y la seguridad de la información. O sea, su seguridad es en cuanto a que el producto que se vende esté en buenas condiciones y tenga un tiempo útil de vida para poder revender. Ese tema de ciberseguridad en el Internet de las Cosas, tú nos platicabas, tendría que ver con todo este tipo de temas, probablemente para su necesidad de regulación, ¿cabrían dentro de una agenda de ciberseguridad? Yo considero que sí, y justo te voy a poner el ejemplo que le atañe a cada producto, ¿no? Sin hablar de Internet de las Cosas ni nada, ¿no? Antes, a las primeras televisiones que se vendían de manera masiva y comercial, pues explotaban, ¿no? Las primeras lavadoras que se distribuían de manera masiva, se les quemaba el motor y se incendiaban, ¿no? ¿Qué fue ocurriendo, no? Que la industria, que el gobierno, que las mismas industrias en los esquemas como especie de autorregulación, pero también con normativa dirigida, pues empezaron a establecer estándares de calidad, pues para que estándares mínimos de operación, voltajes de operación y así sucesivamente, pues para que no explotara, ¿no? Ni la lavadora ni el televisor. Algo así yo considero que va a ocurrir eventualmente porque se vuelve parte de la arquitectura del producto, ¿no? Estándares mínimos de la interconectividad, ¿no? Y esos estándares mínimos de interconectividad en productos pues van a considerar cifrado, con conexiones seguras, ciertos mínimos necesarios para sacar estos productos al mercado. El desafío está ahorita, pues cuánto tiempo no le temo, si bien en las tecnologías emergentes ahorita, pues también estamos avanzando relativamente rápidamente, ¿no? Entonces, si nos vemos en el espejo de las primeras televisiones o las primeras lavadoras, sí tomó un rato que existieran estos estándares de producto, ¿no? O sea, sí tomaron algunos años. Esperemos que en menos años, en la tendencia global, sea estos sellos de calidad, así como los celulares tienen todos estos sellitos de norma europea o NICE o de electrónicos o así, de que no va a explotarnos el celular en principio, ¿no? Porque ya hemos visto las baterías que explotan, ¿no? Pero en principio, que algún día tengan un sellito en los dispositivos de que se conectan a Internet de manera segura, ¿no? Por pensar en un ejemplo práctico. Sin embargo, y en lo que eso ocurre, el desafío está en no conectar estos dispositivos sin haberles hecho pruebas, o digamos que en el nivel hogareño no pasan tanto, ¿no? Si yo conecto focos inteligentes y alguien los vulnera, pues va a ser una molestia, ¿no? Que me estén apagando y prendiendo las luces, pero no va a pasar de una molestia. Sin embargo, si yo trabajo en una planta nuclear, ¿no? Y tengo y la planta nuclear tiene las medidas de seguridad y de ciberseguridad, así de última generación, pero yo soy el empleado novedoso que lleva mi cafetera inteligente sin ningún filtro, ¿no? Ahí es donde se vuelven los desafíos, ¿no? Conecto mi cafetera inteligente y la conecto a Internet de la planta nuclear, pues se vuelve como... Es un escenario un tanto dramático, pero se vuelve mi punto vulnerable, que además no veían venir en principio, pues el que está administrando el sistema o el que está resguardando las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un desafío en lo que esa cafetera se vuelve un dispositivo seguro. Seguro, ¿no? Sí, entonces ese desafío para estas nuevas tendencias de la tecnología, pues, y además es algo natural propio de la tecnología, ¿no? Se crea una nueva tecnología, se crean nuevas circunstancias, el comportamiento del usuario crea nuevas modalidades de vulnerabilidad, etcétera. Entonces es, digamos, hasta cierto punto natural, pero no por eso debe descuidarse, ¿no? Debe haber una curva de aprendizaje que nos lleve a las personas que utilizan
este tipo de tecnología en sus productos o servicios, pues a cumplir con ciertos estándares. De primera mano yo creo que como una buena práctica, ¿no? Ya después habrá una normatividad que rija su actividad. Entonces, y estos desafíos de la ciberseguridad y todo a nivel global, ¿qué futuro tú le ves a la ciberseguridad? O sea, ¿cuál sería la tendencia? Pues con todo esto que hemos platicado, o sea, es una idea relativamente vieja, ¿no? Jesse Shell es un programador de videojuegos y hace una conferencia que es como un hito, ¿no? Para el tema motivacional, aunque el tipo hace juegos y videojuegos, porque siempre habla, o en esa conferencia en particular, se llama El mundo siempre es mejor, ¿no? Porque gracias a estas implementaciones de la tecnología sí nos vamos tropezando y sobre todo en ciberseguridad, ¿no? Sí, claro. Nos vamos tropezando, pero cada día sí es un poco mejor todo el asunto. Entonces, estos desafíos suenan cada vez, o sea, suenan hasta esotéricos o complicados, pero en realidad cada día vamos mejor. Los dispositivos ya traen cierta seguridad embebida o de fábrica, ¿no? Si estamos adquiriendo estos hábitos de usuario. En esto que estamos hablando de Internet de las cosas, sí se están trabajando por estos estándares. ¿Y por qué se está trabajando? No solo es un tema voluntarioso y me protejo, digamos, yo me atrevería a decir, hasta hace unos cuantos años, seguridad en general y ciberseguridad, así como protección de datos o todo lo que implica como que ser proactivo para mí, como comprarme un seguro, implicaba eso, un gasto para las personas o para las organizaciones, donde decía, pues nunca voy a ver reflejado la inversión o el beneficio, pues hasta que toco madera, hasta que no me pase algo, pues entonces ahí sí voy a agradecer haber tenido medidas de seguridad o un seguro, ¿no? Esa cultura ha ido cambiando porque ya la ciberseguridad representa un modelo de negocio, o sea, ya no es solo desembolso para que no me pasen las cosas y si no tengo dinero y tengo otras prioridades, pues me la juego, ¿no? Me la juego a que me caiga un malware o que me caiga una multa, ¿no? Ya la cultura está cambiando un poquito porque la ciberseguridad representa ganancias. Si yo vendo monitores de bebé, ¿no? y está esta noticia de que un hacker puede vulnerar cierta deficiencia, pues a lo mejor yo voy a tener un diferenciador de mercado si mi dispositivo, si en un blog de compras o en un canal de internet se menciona que mi monitor de bebé es inhackeable, ¿no? Por usar el término, ¿no? Entonces esa ventaja competitiva directamente relacionada con la ciberseguridad, pues ya no es solo desembolso para que no me hackeen o para que no hackeen al dispositivo. O en su sentido negativo, la rumorología y la comentocracia, ¿no? De decir, este dispositivo tiene vulnerabilidades, cuidado. Entonces, los sentimientos digitales que generan en el ambiente, ¿no? Impacta en la venta de la empresa, de sus productos. Y algo que platicamos tú muy seguido, mi estimado Joaquín, la imagen que da la empresa. Claro. Lo que acabas de decir es muy importante y va muy adecuado con la ciberseguridad, con lo que son los datos. Yo sé que es una muy pequeña parte, pero es parte de la buena imagen que da una empresa que tiene un producto que es seguro y que no va a poner en riesgo a la familia, siempre va a generar un estatus más elevado y va a tener más oportunidad comercial y de venta en nuestros tiempos. Es algo que platicamos, el aspecto comercial en el mundo digital, con la época en la que estamos viviendo actualmente, cambió completamente el antaño. Ahorita un plus extra son todas aquellas que nos dan prioridad, que nos dan seguridad en nuestra privacidad, que protegen la información del consumidor. Y estas son las que generan una buena imagen y las que van a crecer a largo plazo. Y fíjate, vienen siendo temas de ciberseguridad, ¿no? Es como una escala, ¿no? Lo quisiera yo ver. Estamos hasta abajo y va creciendo, llega hasta los puntos más altos del gobierno, ¿no? Ya Mario dice de los datos, pero también yo hablo pues del área. En propiedad intelectual eso implicaría que una marca resultara reconocida y el prestigio de la marca sería importantísimo, ¿no? La reputación que tiene una marca de un producto o un servicio por cuestiones de ciberseguridad también impacta en ese sentido. Y ya de la mano con las características, ¿no, amigo? Sí, Armando. Y pues también la proyección que tenemos de esta conciencia por parte de quienes toman en cuenta estas medidas de ciberseguridad para sus modelos de negocio, para sus productos, su marca o sus servicios. Y al común de la gente, además de lo que ya nos has dicho, ¿qué pudiéramos recomendarle, además de las propias medidas de seguridad? Así, al público, como la recomendación. Sí. Así, algo liso y llano para
el común de la gente que pudiera. Liso y llano es o sea, y es curioso, ese liso y llano hay empresas que después de un hackeo pagan consultores y les hacen una increíble evaluación. Creo que lo sabemos un poco. Y resulta que esas medidas, que por lo que pagaron son medidas Muy básicas. simples y llanas, ¿no? Como esto que les platicábamos. No bajar archivos, no abrir correos que no sé de dónde vienen, ni mensajes, ni WhatsApps, ni otras comunicaciones que no sepa de dónde vienen. Si mi dispositivo se actualiza de manera automática, o sea, ya casi todos viene por defecto que se actualice de manera automática. Entonces, revisar que eso esté prendido y no apagarlo, dejar que solitos se actualicen. Y, o sea, hay consultores que pagan así, después de un hackeo, mucho dinero para que les digan esto, ¿no? Sí. O sea, Sí, en no hay realidad, necesidad, ¿no? y ahorita la seguridad de la información, bueno, hay un tema, un ejemplo que hemos puesto miles de veces que no quiero tocar porque me veo decir, otra vez, Mario. Empezamos en estos temas hace aproximadamente 14, 13 años, precisamente por un asunto así de una empresa en el que les robaron la marca, el nombre de dominio, se llevaron las bases de datos. Estamos hablando de 13, 14 años aproximadamente. Y no había una forma, bueno, ahora pues legalmente cómo actuó, pues se tuvo que tomar los elementos jurídicos que estaban, ¿no? Pero del aspecto de ingeniería, pues bueno, únicamente contaban con antivirus, pero ahí tuvo que ver algo, un elemento muy importante que no hemos tocado, mi querido Armando, el tema de la ingeniería social, ¿no? También es muy importante el activo humano dentro de las empresas que se contrata, porque podemos tener el mejor sistema de seguridad existente para proteger la empresa, pero si tenemos un más elemento que quiere hacerle daño a la empresa, definitivamente lo va a conseguir desde adentro. Es un punto que tienen que vigilarse. Tú estarás de acuerdo en tu punto de vista relacionado con la ciberseguridad. ¿Y el recurso humano es importante en la ciberseguridad o qué tanto le atañerías de importancia, como decía Mario? Responsabilidad. Es como, o sea, es la base de toda estrategia de seguridad o ciberseguridad. Sí es el factor humano dentro de las organizaciones. Orientarse esto de las MIPYMES ¿qué es orientarse a las MIPYMES en materia de ciberseguridad? Es que el doctor, el contador, que es el elemento humano, el abogado, ¿no? Dirigido el programa, ¿no? El abogado, sepa cómo actuar ante las diferentes circunstancias del entorno digital o el entorno digital solo como un medio, ¿no? O sea, Kevin Mitnick, ¿no? De los hackers más sonados, muchos de sus ataques se alimentaron o fueron muy efectivos basados en llamadas telefónicas de, oye, soy el de sistemas, quiero actualizar tu correo electrónico, me pasas tu contraseña, ¿no? Entonces, sí se vuelve fundamental, ¿no? En sistemas se tiene ya chiste, ¿no? En sistemas de información hay 7 capas, pues que hay que todos los problemas vienen de la capa 8, ¿no? Y la capa 8, pues es el usuario, ¿no? El usuario. Oye, amigos, pues como han visto, hemos tenido un excelente programa, nos quedamos cortos, esperemos que contar con la presencia nuevamente del ingeniero si nos permite. Bueno, quisiéramos aprovechar para comprometerlo, ¿verdad, amigo? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Ojalá y nos pudieras acompañar en un tema para que nos platicaras un poco de nuevas recomendaciones para las empresas y para las pymes en ciberseguridad en otro programa. ¿Te interesaría acompañarnos? Claro que sí, encantado. Bueno, y pues ya quedó. Pues más que comprometido, amigo, ¿quieres agregar algo más? No, nada más agradecerle a Armando pues su presencia con nosotros, nos ha abierto mucho el panorama de cómo la ciberseguridad tiene un gran espectro más allá de lo que pensamos y que empieza por elementos básicos que pueden volverse macros. Gracias, Armando, por estar con nosotros. No sé si quieres agregar algo que desees que no te hayamos preguntado o abundar en algo. No, pues creo que al menos de manera general ya tocamos muchos temas y pues ya ya me comprometieron para la siguiente vez. Bueno, pues muchas gracias. Un excelente programa. Amigos, pues este ha sido su programa Abogados al Día, Data Protección. No deben ubicarnos en giabogados.com.mx. Quedamos a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Astele.tv